¿Cómo les va? Bienvenidos a otra emisión de Filmoteca Online. Ya finalmente nos despegamos del Basofi y retomamos nuestra regularidad bisemanal, los lunes y los miércoles siempre a las 20. Y lo que vamos a ver hoy es una suerte de continuación de algo que vimos ya hace unos meses, unos registros vinculados a las artes plásticas, que son totalmente anónimos, no tienen títulos ni nada, no sabemos para qué fueron hechos, podrían ser parte de un programa de televisión. El mismo entrevistador se repite en este corto que vamos a ver de los cortos anteriores. Vimos uno sobre el Ibero Badí, por ejemplo, hecho en su estudio. Bueno, es el mismo entrevistador que no nos han sabido decir todavía quién es, o sea, ninguno de los espectadores tiene la menor idea. Que bueno, que se dedica evidentemente a entrevistar a artistas plásticos del momento. Lo que sí podemos hacer, es fechar el corto, porque a diferencia de los otros, en este periodista, especializado en artes plásticas, evidentemente, se dedica a entrevistar a los recientemente premiados en el 56 Salón Nacional de Artes Plásticas. Y eso fue en el año 67, que coincide bastante con los otros datos que uno puede tener del propio material, ¿no? O sea, es efectivamente un corto hecho en el 67. Y hay tres artistas entrevistados en esta ocasión que se corresponden con otros tantos premios de ese Salón Nacional. El primero es, me los anoté para no olvidarme, Enrique Azcárate, un hombre que se dedicó fundamentalmente a la enseñanza y a la práctica del arte como hecho social también, una obra muy interesante y repartida en distintos lugares, sobre todo de la provincia de Buenos Aires. José Walter Gavito, un artista de La Plata. Y finalmente Manuel Espinosa, que es considerado, por lo que he leído, uno de los pioneros del arte geométrico. Estos tres artistas, junto con sus obras, aparecen entrevistados con vacilaciones, con sus dudas, porque parece ser un crudo, ¿no? Una cosa que está como salió al aire o como se hizo el registro, no sabemos, en su momento por este entrevistador. Me parece que es un documento importante para quien se interese, por supuesto, en la historia de las artes, pero aunque no lo fuere, es el tipo de material que nos gusta pasar acá en Filmoteca Online. Que lo disfruten. El Gran Premio de Honor de Escultura del 56º Salón Nacional de Artes Plásticas correspondió a la obra de Enrique Azcárate, Mujer y Silla. Pero antes de entrar a la obra, Azcárate, quisiera que nos informara brevemente sobre su trayectoria hasta este momento. En realidad es muy breve y comencé los estudios en Meva durante 3 años con un escultor, Tidone. Luego hice 2 más en la Escuela Superior de Bellas Artes y bueno, esa fue la parte, digamos, de aprendizaje. ¿Y exposiciones? Exposiciones individuales hice alguna en el país, en Buenos Aires, y también tuve varios premios en salones nacionales y provinciales. Perfecto, vamos ahora, entonces sí, ahora con un poco de detalle a la obra. Me interesa, Azcárate, no sé si para usted será un buen punto de partida, que nos hable, que nos diga algo sobre la realización desde el punto de vista técnico, por ahora. Técnicamente la escultura es bastante pesada, hablando así entre nosotros, y el trabajo que hay que realizar es muy artesanal, lógicamente refiriéndose a la parte de plantado del trabajo que se hace en modelado con arcilla. Ajá, ¿y después? Esto es en arcilla. Luego hay que hacer unos formados en unos moldes bastante complicados, para luego aparecer la figura formada como esta, que puede ser en cemento o en bronce. Prácticamente se funde dentro del molde. Claro, lógicamente en bronce sería lo ideal, pero el proceso que se usa cuando se sale del molde es cemento. Azcárate, ahora ya saliendo de lo puramente técnico y yendo más hacia la expresión y hacia los elementos que dieron origen a esta creación suya. Yo veo un particular tratamiento de la figura humana,
creo entender, no sé si estoy equivocado, usted me rectificará, que la figura no es una excusa, no es un elemento arbitrario de composición. En realidad, es como dice usted, no es un elemento casual la figura humana en la escultura, en mi escultura, sino que prácticamente partimos de la figura. Es el punto de partida clave, dado que tenemos en la figura el punto de vista más importante de lo que sea naturaleza. Eso no significa que no haya aportes de la naturaleza para hacer la forma escultórica. Es decir, no solamente utilizamos la figura humana como elemento de motivación para la obra escultórica, sino también todo lo que compone la naturaleza, que pueden ser los animales mismos, los árboles, o en fin, todo lo que existe que nuestra vista puede asimilar y nosotros digerir, es lo que aparece en la escultura, no solamente la figura. Pero en este caso concreto... Sí, indudablemente la vigencia fundamental es la figura humana, ¿no? Que es lo que más nos interesa como realización. Pero no podemos hablar de ninguna forma de que hay un tratamiento realista. O sea, entonces, ¿cuál es el interés y cuál es la dimensión que adquiere la figura? Le pregunto ahora. Bueno, que no es de una pura representación de la figura misma. Sí, tenemos la pretensión de hacer una recreación formal de la figura humana, es decir, de llegar a conseguir un elemento en sí mismo, la escultura que valga por sí propio, sin representar la figura o cualquier otro elemento, sino sus valores están en sí mismo. O sea que es una verdadera abstracción, valga la paradoja, y no representa precisamente una figura y no se debe mirar como una figura realizada, sino como una forma realizada. Claro, que tiene la apoyatura temática en la figura. Indudablemente. Perfecto. Pero insistimos en que es ante todo una forma y no una figura o una representación, como a veces en algunos lugares o alguna gente nos quiere hacer creer. Nosotros haciendo figura, haciendo forma figurativa, insistimos, no hacemos mero academismo o copia de la naturaleza, sino recreamos y damos un sentido netamente personal, metafísico, a los elementos que actúan en la naturaleza y que nosotros podemos sentir dentro de nosotros y así traducir. Muchas gracias, Azcárate. Bueno. María en Primavera, de José Walter Gávito, mereció el tercer premio en este 56º Salón Nacional de Artes Plásticas. Señor Gávito, me parece que una primera aproximación, y retomando el tema de la figura, puede ser preguntarle a usted cuál es la intención que tiene la figura en esta obra suya. Bueno, la intención en el autor es muy difícil expresarla con palabras, porque para eso somos escultores. Exactamente. O sea, yo sé que hay una contradicción en esto. Exactamente. Si yo pudiera dar la explicación por medio de la palabra, me expresaría por ese medio, o sea, sería escritor, y no sería un escultor. Es muy cierto. Trato de dar a la obra, digamos, un sentimiento que está en mí y que tampoco busco explicármelo, y trato de transmitirlo. En la medida de que esa transmisión se logra, creo que la obra está lograda, o de lo contrario no está lograda. Ahora, para eso también es necesario tener al servicio del autor una serie de elementos plásticos que se aprenden en las escuelas de las artes, que se aprende con la práctica, etcétera, que nos pone en la posibilidad de expresarnos. Señor Gávito, ¿cuál es su trayectoria, así desde el punto de vista de su formación y también de su trabajo creador? Bueno, yo estudié en la Escuela Nacional de Bellas Artes, en la Escuela Superior de Bellas Artes, la Universidad Nacional de La Plata. Ajá. He hecho algunas exposiciones individuales, he ganado algunos premios, en fin, he tratado de mostrar a la gente y al mismo tiempo poner las obras mías en lugares públicos, de tal manera de mostrar y al mismo tiempo ir aprendiendo yo mismo. En fin. Gávito, ¿usted se dedica exclusivamente a la escultura? Escultura y dibujo. ¿Y dibujo? Sí. En otra fase, digamos, soy profesor, entonces... Claro, y eso es una clase complementaria también, claro, ¿no? Exactamente. Gávito, un espectador enfrentado a su obra. No le voy a pedir una receta para espectadores, pero sí un consejo que pueda servir de aproximación a la obra. Bueno, yo creo que el espectador, yo hablando así con gentes, muchos me dicen, por ejemplo,
yo no entiendo de arte, esa palabra o esa expresión tan común. Yo pienso que indudablemente el espectador tiene que tener, en primer lugar, el deseo y las ganas, digamos así, de comprender lo que está viendo o estimar lo que está viendo. Entonces es necesario, en primer lugar, esa actitud del espectador de querer entrar en la obra, o sea, ponerse un poco también en el punto de vista del autor, o del plástico, o del autor, en la palabra. Por supuesto que si el espectador tiene una cultura, una sensibilidad más desarrollada, llegará la obra de una manera a otra persona que tiene la sensibilidad menos desarrollada. Por otra parte, también hay una cuestión de cultura general que hace que sea más capaz de espectar que otro. Pero más allá de estas diferencias naturales de frecuentación con las obras de arte, lo que usted reclama del espectador es una posición de apertura espiritual. De apertura, exactamente. Y si la obra le dice algo, esa obra para él por lo menos tiene una validez. Si no le dice nada, por más que uno sea o profesor o artista o lo que fuera, no puede hacerle entrar esa obra porque no le dice. Y bueno, frente incluso a los artistas mismos, hay cosas de otros artistas consagrados que a veces nos llegan o a veces no nos llegan. Y ahí en el planteo estético, el planteo de comprensión es muy relativo, porque si no llega no hay caso, por más que esté bien hecho. Ahora, claro que hay cosas que están bien hechas, muy bien hechas, y no llega esa persona por... Bueno, esto está muy explicado en estética justamente, claro. Eso ya sería muy complejo ponerse a... Sí, no, pero nos remitimos a esto que usted ha señalado. Una base de eliminación de error de juicio es esta actitud de apertura que usted aconseja al espectador. Exactamente. Y además, un planteo también por parte de él de pensar. En general, somos un poco reacios frente a cualquier acontecimiento a pensar. Hay que pensar, indudablemente. Apertura y esfuerzo, entonces. Exactamente. Gracias. De nada, sí. A la obra de Manuel Espinosa correspondió la mención del apartado pintura del 56º Salón Nacional de Artes Plásticas. Señor Espinosa, yo le voy a pedir a usted en primer término que me diga cómo se llama la obra. La obra, por lo general yo nunca le pongo título a la obra. Esta vez yo creo que para identificarla un poco le puse el nombre de Ilietas. ¿Qué es? Podría decirse que eso tiene un poco de clave. Es un balneario en el Mediterráneo, donde para mí fue una especie de paraíso. O sea que tiene un contenido plenamente subjetivo. Sí, que no tiene nada que ver con la obra, pero como las obras hay que identificarlas. Claro, naturalmente. Pero vayamos ahora a la obra misma. Sí. Aunque antes yo le quisiera pedir que nos dé algunos datos sobre su trayectoria, en lo específicamente creador. Pero ¿cómo proyecto mi pintura o mi comienzo? ¿Cómo? No, me refiero a su trayectoria como creador hasta este punto, o sea, hasta esta obra. Bueno, lo único que le puedo decir es que tengo muchísimos años y siempre he estado trabajando, se puede decir de una forma muy silenciosa y con poca ostentación, y que en el primer momento me adherí al grupo Arte Concreto de Invención, ¿no? Colaborando con el grupo, la gente Maldonado, Lito, Prati, y he concurrido a todas las exposiciones que se han hecho. Luego se produjo un cierto silencio en mi obra, y he viajado y he trabajado haciendo varias exposiciones, pero mucho no ha pasado. Usted me decía, señor Espinosa, que el tema, si podemos llamarlo así, entre comillas, que está presente en esta obra suya, es casi una obsesión desde hace bastante tiempo. Sí, hace mucho tiempo que estoy trabajando en el mismo tema, así que yo podría decir que mi pintura siempre puede ser un solo cuadro, con variantes. Ahora, para muchas personas ven siempre un signo muy reiterado y no ven, por ejemplo, el avance que hay de uno a otro, porque creo yo que desde, si se hiciera una exposición y se vieran todos los trabajos, se vería que siempre con el mismo signo hay diversos problemas, tanto en color como en estructura. Perdóneme que le insista, Espinosa, pero quisiera que vayamos y nos remitísemos a la obra misma. Bueno, esta obra parte de un cuadrado, ¿no?, estructurado, dividido por unas diagonales,
y se puede decir que tiene únicamente dos colores, el azul y el verde. El negro lo uso simplemente como estructura. En este tema que usted, o mejor dicho que yo, he calificado, y a lo mejor muy mal, como obsesivo, es más bien una persistencia, tal como decíamos, podemos aventurar, y eso es una pregunta, para el futuro, si hay una persistencia en el mismo tema, o sea, si es útil a sus investigaciones. Sí, estoy haciendo otras investigaciones, pero me encuentro muy cómodo en este tema y pienso seguir trabajando durante un tiempo más hasta quedar un poco agotado, ¿no? Pero por ahora no lo encuentro agotado. Espinosa, una última pregunta. El espectador se enfrenta a su obra. ¿Usted cuál es el consejo que le da? Ningún consejo. Que sea un espectador puro y que vea mi obra y que, no sé, me agradaría de que realmente le emocionara. Simplemente eso. Muchas gracias, Espinosa. Gracias a usted.